Buenas noches muchachos, espero se encuentren muy bien. Damos inicio a la tercera parte del entrenamiento de 0 a 100 en diagnóstico de bobinas de encendido. Gracias por acompañarnos, esperamos que el material que les estamos compartiendo sea de altísimo valor para ustedes y que lo usen bastante en sus diagnósticos. Los 4 pasos para el círculo perfecto de diagnóstico. Estamos en el paso 2, diagnóstico, conocimiento del sistema y de las herramientas. Vamos a tomar como referencia la bobina transistorizada con señal de referencia o señal IGF. Esta la encontramos en la Toyota Hilux, en este caso para nuestro estudio, pero la encontramos también en diferentes vehículos. Este entrenamiento lo estamos llevando a cabo con el acompañamiento de la tienda del repuesto con su marca NES y es emitido por Magnum Tienda Virtual Automotriz. Vamos a utilizar en este momento la herramienta osciloscopio automotriz. ¿Y qué señales vamos a verificar? Vamos a verificar positivo, vamos a verificar tierra, identificada con la G de ground, y la P, que es la señal de pulso, el control. En estas cuatro líneas, positivo, tierra y las señales de pulso. En este momento tenemos una imagen de un motor de la Toyota 2.7 litros equipada con la bobina de 4 pines. Aquí tenemos el esquema. Vamos a identificar, vamos a analizar las líneas de positivo, que en este caso está en el costado derecho, si vemos la bobina de frente. Luego sigue la señal IGF de referencia. Luego sigue la señal de pulso o de control. Y luego la tierra. Aquí tenemos la prueba con el osciloscopio y la vamos a ir analizando paso a paso. Tenemos la lectura en el pin 1 de alimentación. Aquí tenemos una lectura de 12 voltios. Esta es la lectura de alimentación de la bobina. En el siguiente pin vemos la señal IGF. Esta es la señal IGF. Más adelante la vamos a ver en detalle. Aquí estamos haciendo una validación, cambiando el ancho de pulso para que la vean en diferentes estados. Entonces lo que se está cambiando es el ancho de pulso para ver más amplio o más reducido esta gráfica. Aquí lo que vemos es que es una señal, lo acercamos, es una señal que tenemos el osciloscopio en esta franja y cada línea, cada recuadro equivale a 2 voltios. Entonces, porque lo tenemos en esta escala de 2 voltios. Entonces tenemos una señal que está aproximadamente en 4.8, 4.9 voltios y es constante en el valor alto. Cuando genera la señal tiene una caída que llega casi a 0. Así es como se comporta esta señal IGF o señal de referencia. Ok, listo. Aquí estamos congelando la imagen y ya la vamos a liberar. Ok, bueno, vamos a verificar la siguiente señal, que es la señal de pulso. Y aquí vemos el pulso. Si lo congelamos un momento, es un valor que está cercano a los 4.1 voltios, es la señal de ese disparo, porque recuerden que tenemos el osciloscopio en una escala de 2 voltios y tenemos el rango de 20 milisegundos. Entonces, si tenemos que este espacio de recuadro es de 20 milisegundos, esta señal está durando aproximadamente 3-4 milisegundos. ¿Ok? Esta es la señal de pulso de la bobina, la señal de control que vendría a estar en este cable. Ya las vamos a analizar al detalle cada una de ellas. Aquí se está haciendo, se está ampliando y se está haciendo más ancho la lectura para verla con más detalle. Y finalmente vamos a verificar tierra. Aquí tenemos una buena tierra, sin ruidos, sin picos. Tenemos una buena señal de tierra en este momento. ¿Cómo es la señal de positivo? Entonces estamos en el cable, en el
cable número 1 de derecha a izquierda, y con el osciloscopio tenemos una lectura que, recuerden, está configurado en 2 voltios cada recuadro. Entonces tenemos 2, 4, 6, 8, 10, 12, casi 14 voltios, 13 punto algo de voltios. Entonces esta es la lectura de voltaje. Recuerdan que hace algunas gráficas vimos que una línea de 12 voltios que yo les dije que normalmente no era completamente plana. Esta es una señal real. Hay una pequeña fluctuación, pero no es muy relevante. Esto es una lectura normal. Eso es lo que veríamos con un osciloscopio en el cable de alimentación. Este es el que estamos analizando. La segunda línea, que es la señal IGF, es la señal de referencia. Esta señal es la que le dice a la computadora cómo está el quemado de la chispa en cada una de las bobinas, porque recuerden que esta señal se genera por la lectura que hace la base de este transistor o la base de este circuito del primario de la bobina. Recuerden, por aquí se alimenta positivo. Cuando llega la señal de la computadora por este punto, se permite el paso de tierra a través del transistor, y en ese momento hay tierra o pulso negativo, perdón, hay pulso negativo, hay positivo, y aquí se está haciendo la carga o tiempo de saturación o tiempo de carga de la bobina. Cuando se va este pulso, se libera la carga que está almacenada y sale en forma de kilovoltaje por esta línea. En ese momento es que se genera esta señal y es interpretada por este transistor para enviarlo a la computadora. Es lo que está pasando acá. Más adelante vamos a comparar el pulso de la bobina versus la señal de referencia hacia la computadora para comprenderla un poco mejor. Aquí tenemos la señal de pulso o la señal de disparo para la bobina. En el cable número 3 de derecha a izquierda, viendo de frente esta bobina, vemos la señal. Esta es la señal que activa la bobina y tiene un rango. Recuerde que estamos en 2 voltios. Tenemos 2, 4 voltios aproximadamente. Esa es la intensidad de este pulso. Recuerden que en este primario les decíamos que anteriormente, cuando se verificaba la señal de disparo de la bobina en una bobina convencional, esto podía tener unos picos que podían superar los 300 voltios. Actualmente la potencia la maneja internamente la bobina con estos circuitos, pero la computadora maneja un rango muy bajo. Es por esta razón que debemos ser muy cuidadosos a la hora de verificar esta señal. ¿Ok? Bueno, y tenemos la tierra en el último pin de derecha a izquierda. Tenemos tierra, tenemos una tierra fina, una tierra firme, entonces tenemos una buena señal de esta bobina. Aquí vamos a verificar una comparación entre las dos señales, entre la señal de pulso y la señal IGF. Vamos a analizarlas. Aquí estamos viendo la señal IGF y la señal de pulso para esta bobina. ¿Qué podemos interpretar aquí? Vamos a congelar la imagen. Vemos una correlación entre el pulso de la bobina, este es el pulso de la bobina 1, y vemos, si contamos las señales de referencia, tenemos 1, 2, 3, 4 señales de referencia y vuelve a haber una correlación. 1, 2, 3, 4, 1 y vuelve a haber correlación. Esta es la señal de control o de disparo que estamos analizando de esa bobina. La lectura que se está viendo en esta línea, en este cable. Y esta es la señal IGF, la señal de retorno, que es la que se está viendo en este cable. ¿Qué quiere decir? Si logramos interpretar esta señal, quiere decir que las 4 bobinas se están quemando correctamente. Y aunque esta señal IGF corresponde a la bobina que estamos analizando, que sería la primera, la del cilindro número 1, él alcanza a detectar las fluctuaciones de las otras bobinas. Entonces aquí por eso tenemos 1, 2, 3, 4 señales de IGF. ¿Ok? Entonces eso es lo que estamos viendo en esta gráfica. Es la correlación de las dos señales. La señal de disparo de esa bobina y la señal IGF, que es la que va a la computadora. Esa señal es la que le indica a la computadora si la bobina está trabajando o no correctamente. Listo. Aquí estamos variando la señal
ampliándola para verla más en detalle. ¿Ok? Estamos comparando las dos señales. Como esta es una señal que es inferior a 5 voltios, tenemos que ser muy cuidadosos con la herramienta que vamos a utilizar para analizarlas. Señal IGF y señal de pulsos se deben medir con extrema precaución. ¿Listo? Bueno. Vamos a hacer otra prueba con una herramienta que nos permite hacer diagnósticos eficientes y nos permite hacer diagnósticos seguros. Vamos a verificar la bobina transistorizada de 4 pines con señal IGF usando la punta lógica digital. Tenemos las mismas señales, tenemos las mismas líneas a analizar: positivo, tierra, pulso y señal IGF. Aquí estamos verificando la alimentación y esta punta nos permite medir voltaje y medir, hacer la lectura en modo LED y en modo voltímetro. Ya lo vamos a analizar. Aquí estamos midiendo positivo, se mide de esta forma. En modo LED nos está mostrando el LED rojo y si se cambia a modo voltímetro nos muestra el valor de voltaje que le está llegando a esa bobina. Tenemos 13.9 voltios, una muy buena señal sin fluctuación. Lo que estamos midiendo en esta línea. Vamos a medir la segunda línea, la señal IGF. ¿Cómo la vamos a ver? Con la punta lógica digital. Vemos una señal positiva que se mantiene en un rango cercano a los 5 voltios y un pulso, que es cuando cae. Esa es la señal cuando está cayendo. ¿Qué estamos viendo acá? El pulso, la señal de positivo, tiene unas fracciones en las que se cae, pero es tan rápido que pareciera que fuera constante, pero es la fluctuación. Comparémosla, analicémosla aquí nuevamente. Así se ve la señal IGF con la punta lógica digital. Hay que tener precaución a la hora de medir estas señales y con esta herramienta se puede hacer un diagnóstico seguro. Vamos a verificar la señal de pulso o de control o de disparo. El pin número 3 de derecha a izquierda. Esta es la señal que activa la bobina transistorizada. Así se ve con la punta lógica. Una señal baja y hay momentos en los que está el salto o el disparo. Si no encontramos esa señal en la bobina, quiere decir que no está llegando correctamente. Nos tocaría verificar la línea. ¿Cómo se verifica la línea? Nos devolvemos en los pasos que hemos estudiado y analizamos la línea que viene de la computadora hasta la bobina. Eso es lo que debemos encontrar en cada uno de los pines. Y en el pin de tierra, ¿qué es lo que vamos a encontrar? Una tierra que no tenga variación ni fluctuación. ¿Okay? Entonces, esa es la forma de verificar estas señales. Paso número 3 del círculo perfecto de diagnóstico. Análisis. ¿Qué vamos a hacer? Analizar en el paso A del punto 3, el análisis de las señales. ¿Cómo es el análisis de las señales? Ya sabemos qué es lo que vamos a verificar en esta bobina. Que tenga positivo, que tenga tierra, que tenga pulso y que tenga la señal IGF. Esta señal de pulso es una señal de pulso IN, la referenciamos IN porque está entrando a la bobina. Y esta señal IGF pulso OUT porque está saliendo de la bobina hacia la computadora. Si estas señales están correctas, paso a revisar el componente. Si las señales no son correctas, tengo que identificar qué está pasando en estas líneas. Ya sabemos de dónde viene cada una, del positivo, de la tierra, de la computadora, la señal de control y de la computadora la señal de retorno. Entonces tenemos que hacer esa verificación. Si alguna de las señales es incorrecta, se debe solucionar. ¿Y en dónde está la solución si estas señales son incorrectas? De aquí hacia la computadora, de aquí hacia la tierra común y de aquí hacia la alimentación. ¿Ok? Si las señales son correctas o ya se solucionaron, se debe revisar el componente. ¿Cómo vamos a revisar el componente? Lo podemos hacer de la siguiente forma. Seguimos en el paso 3, análisis B del componente. En este caso vamos a hacer unas pruebas con un simulador
de pulsos para probar bobinas. Hay diferentes tipos de simuladores, muy buenos, muy eficientes. Este es el que nosotros utilizamos, es de nuestra propia marca y nos ha permitido hacer muy buenos diagnósticos. Vamos a hacer un comparativo más adelante simulando unas fallas. Entonces, en este caso, tenemos una bobina transistorizada porque tiene 3 cables, pero es sistema DIS porque tiene 2 chispas, tiene 2 salidas. ¿Ok? Tiene la salida 1 y la salida número 2. En este caso, esta bobina tiene buen arco, pero tiene fugas de corriente por el cuerpo. Esta es una falla que se ve reflejada en inestabilidad del motor. Dense en cuenta que cuando se presenta aquí la pérdida de corriente, se pierde el arco eléctrico entre los electrodos. Esto se simula que son los electrodos de la bujía. ¿Por qué están más amplios? Cuando veamos la sección de motores vamos a comprender que 1 milímetro de separación en la bujía dentro de la cámara de combustión con alta presión y con alta temperatura es como si fuera una distancia muy amplia. Eso es un ambiente muy hostil. Entonces, esta es una simulación de la separación de las bujías o del esfuerzo que tiene que hacer el arco eléctrico. Entonces, cuando se pierde la chispa por el cuerpo, no llega al electrodo, que eso estaría simulando los electrodos de la bujía. ¿Se dan cuenta? Esta bobina tiene buen arco, pero tiene fugas de corriente. Ok. Caso número 2. Una bobina de Nissan Tida o de Nissan Mars. También es transistorizada. Tiene una sola salida. Tiene buen arco eléctrico. Aquí se están simulando las RPMs, bajas RPMs, altas RPMs. Y no tiene fuga. Esta bobina está en buenas condiciones. Ok. Caso número 3. La misma bobina, pero vamos a simular unas fallas en ella. Es bobina transistorizada. Dense en cuenta que aquí tenemos la alimentación de positivo, una tierra y una señal de control o de disparo transistorizada. Aquí tenemos un arco eléctrico de muy buena intensidad. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a simular una falla de una señal deficiente. Aquí colocamos una resistencia de un K para simular una señal con alteraciones y una señal de baja calidad. Vamos a ver cómo se comporta la bobina durante la prueba. Hay arco eléctrico, pero dense cuenta que no tiene la misma intensidad de la prueba anterior. Ya lo vamos a devolver. Es la misma bobina, pero la señal de control o de disparo es deficiente. Esta es la prueba de esa misma bobina sin la resistencia. ¿Se dan cuenta la calidad del arco eléctrico? Vean la intensidad de ese arco. Ideal para un trabajo eficiente. Con una resistencia. En la misma frecuencia de RPMs, la intensidad del arco cae. Se dan cuenta todo lo que influye 1000 ohmios en un cable. Eso se puede dar por un mal contacto en el conector, por un borne sulfatado, porque se iba a tomar una señal de esta bobina para algo, se cortó, se empalmó y no se le aplicó un buen empalme con soldadura o con una terminal. Estas son las consecuencias de una señal deficiente. Más adelante en otro módulo vamos a ver en qué casos se debe y en qué casos no se debe usar soldadura en las conexiones, porque el estaño puede alterar ciertas señales débiles. Bueno, ¿se dan cuenta la diferencia? Entonces, me adelanté un poco. Bueno, el arco eléctrico con una resistencia de un K en la señal de control o en la señal de disparo, cable amarillo. Una resistencia o una mala calidad en esa señal puede alterar la calidad de la chispa que llega a la bujía.
y no necesariamente es la bobina. ¿Se dan cuenta que la bobina está en buenas condiciones? Caso número 2. Si colocamos la misma resistencia de un K en la señal de tierra, pasamos esa resistencia al cable número 2, señal de tierra, y vamos a ver qué sucede. No activa la bobina. Un K de resistencia en ese cable no nos permite que la bobina se active y la bobina está buena. Simplemente hay resistencia en ese cable. Caso número 3. Pasamos la misma resistencia de un K al cable de alimentación. Vamos a ver qué sucede. No activa la bobina. ¿Se dan cuenta de las tres fallas que pueden haber y el problema no es la bobina? Esa es la importancia de hacer un buen diagnóstico. Y caso de estudio muy especial, Chevrolet Tracker. Chevrolet, aquí, bueno, nos toca correr aquí, pedimos una disculpa, vamos a actualizar esta información. En la Chevrolet Tracker con bobina transistorizada en paquete, vamos a verificar qué está sucediendo ahí. Recuerden, son 4 bobinas transistorizadas en un solo pack. ¿Qué vamos a verificar en esta bobina? Positivo, tierra y las señales de pulso o de control. Dense en cuenta que son 6 cables. En este caso esta bobina también tiene la señal IGF, pero no la vamos a verificar en esta prueba. Pero ya saben qué es lo que vamos a analizar en esta bobina. Vamos a realizar la prueba. En este caso se hace la alimentación de positivo. Ya previamente se tiene identificada la posición de las señales. Se alimenta con tierra y una señal de positivo que activa cada bobina por separado. Entonces vamos a analizar la bobina número 4 en el motor para este caso. Se activa, pero no hay comportamiento. Durante el video con más volumen se alcanza a sentir algo de arco, algo de movimiento, pero no hay salida por el poste de la bobina. Siguiente cilindro, siguiente bobina, que en este caso corresponde a la del cilindro número 3, activación, y hay arco eléctrico. Vamos a subir acá un poco. Vamos a repetirla. Ok, adelantemos. Prueba del cilindro 4. Se escucha algo de chispa, pero no sale por la torre. Estas bobinas tienden a fallar porque en este punto empieza a aterrizarse la chispa y no sale por la torre de la bobina, pero se está generando un arco. Señal de cilindro número 3, porque va en este sentido. En este caso, si hay arco eléctrico, tiene buena intensidad y no tiene fuga de corriente, fuga de chispa. Ese poste está trabajando correctamente. Vamos al siguiente. Se activa. Este poste está trabajando correctamente, tiene buena intensidad, no tiene fuga de corriente. Se hace graduación de RPMs, hay variación, perfecto. Y vamos a la siguiente bobina. Esa sería la del cilindro número 1 en este caso. Se escucha también algo, pero no hay salida de chispa por la torre. En este caso hay dos bobinas, la 2 y la 3, que están trabajando bien, pero la 1 y la 4 tienen deficiencia. No es que estén deficientes porque trabajan en pares, no señor, es porque cada una tiene su falla, pero son señales independientes. Negativo es común para las 4, positivo es común para las 4, pero la señal de disparo es independiente para cada una. Esta sería la prueba de componente. Y el paso número 4, la verificación. ¿Verificación de qué? Verificación del sistema. El sistema se compone por
computadora, bobinas y cableado eléctrico. Entonces, como ya conocen ustedes y por eso les estuvimos suministrando los esquemas de cada tipo de circuitos, con la práctica ustedes se van familiarizando con ellos, ya van a saber qué son los pasos que tienen que realizar. ¿Cuál es el paso más demorado? Comprensión. Por eso es que nos enfocamos en que ustedes tengan la mayor información posible. Paso 2, diagnóstico. Paso 3, análisis, y paso 4, verificación. Son más sencillos. Si ustedes se enfocan en comprender cómo es el funcionamiento del sistema, los otros 3 pasos van a ser más sencillos. ¿Cuál es la invitación de nosotros? Vamos a estar entregando información de altísimo valor para que ustedes tengan ese conocimiento. Estos entrenamientos, el objetivo es que tengan una duración entre 20 minutos y media hora. Nos han sugerido un poco más de tiempo. Vamos a analizar también esas sugerencias, pero si ustedes estudian estos sistemas media hora diariamente, al final de un año, al cabo de un año, van a tener un conocimiento demasiado amplio. Los invitamos a seguir acompañándonos en estos ciclos de entrenamiento para que tengan un valor, un alto conocimiento de los sistemas, y esto les agregue valor a sus servicios y a sus trabajos. Recuerden, entrenamiento en diagnóstico de bobinas de 0 a 100. Vamos a dejar unos links en la descripción del video. Si están interesados en más información o más contenido, vamos a dejar ahí el enlace para que nos puedan escribir. Si desean información de estas herramientas de diagnóstico, también la vamos a dejar ahí. Y para las personas que nos hagan sus comentarios, vamos a tener un obsequio y unos descuentos si llegan a adquirir alguno de estos equipos. Recuerden, módulo 1, verificación de encendido, bobinas de encendido, verificación. ¿Cuál sería la verificación en este cuarto paso? Una prueba de ruta, un escaneo, un análisis de gases. Análisis de gases es un tema bastante amplio y bastante importante que lo vamos a abordar en otro módulo, y con eso concluiríamos esta sección de 0 a 100 en bobinas de encendido. Este entrenamiento llega a ustedes gracias a la tienda del repuesto, su mejor aliado, con su marca NES, Magnum, tienda virtual automotriz, y vamos a enfocar todo este material y todo este contenido a través de Magnum Global Academy. La idea es que esta información llegue a la mayor cantidad de personas posibles. Por eso, si desean compartir el enlace de video, si desean compartir la información, si nos desean escribir, va a ser muy valioso. Los invitamos también a que nos sigan en nuestras redes sociales, porque vamos a estar subiendo mucha información de altísimo valor y la idea es que la comunidad siga creciendo. ¿Qué les vamos a pedir? El favor de que nos hagan sus comentarios, nos hagan sus aportes, nos hagan sus sugerencias, y en el grupo vamos a tener unos temas que vamos a proponer para los siguientes entrenamientos. Es muy valiosa la información que ustedes nos compartan para saber cómo mejoramos el contenido de nuestros entrenamientos. Muchísimas gracias y hasta la próxima.